Programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy nuestro miércoles 29 de agosto amanece lleno de informaciones y sobre todo de inquietudes, muchas de ellas provenientes del ámbito económico. Insiste el señor Mauro Moros en establecer un requisito ilegal, una nueva talanquera para que nuestros jubilados, nuestros pensionados, nuestros adultos mayores tengan acceso a sus pensiones. Debo subrayar el SUS, porque ese dinero no es una concesión graciosa del gobierno o del Estado a nuestros jubilados. Recordemos que cada uno de ellos tuvo que cotizar toda su vida al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y por lo tanto no deberían tener ningún otro requisito que precisamente la comprobación de esas cotizaciones y su cédula de identidad para tener acceso a su dinero, repito, su dinero. Hay otra información, por supuesto, referida también al tema económico, que ha generado muchísima inquietud, que es el referido a esta nueva alcabala también, pero esta vez sobre el tema de las remesas, la disposición ayer tomada por Sudeban. De todo eso y mucho más seguramente nos hablará nuestro aliado César Batis, el director de El Pitazo, acá en El Pitazo Madrugador. Muy buenos días, César, te escuchamos. Buenos días, Chugo, buenos días a toda la audiencia. Sí, precisamente uno de los temas que más se aborda en El Pitazo el día de hoy es el tema del carnet de la patria. Y, por ejemplo, el rechazo de los pensionados a que les obliguen a utilizar o a sacarse el carnet de la patria para tener las pensiones es una de las informaciones que tenemos en nuestra página, así como también la afirmación de Francisco Valencia, pese a que nosotros ayer habíamos levantado una información sobre la sugerencia que hacían de funcionarios del Seguro Social acerca del uso del carnet de la patria para retirar medicinas de la farmacia del Seguro Social. El Francisco Valencia de Ecodevida asegura que no se está pidiendo el carnet de la patria en la farmacia del Seguro Social para poder retirar medicinas. Por otra parte, y hay una nota que invito a todos nuestros usuarios a leer, tenemos, bueno, si no la pueden leer a través de la página porque está bloqueada, búsquenla por Facebook, que la estamos colocando en Facebook, que se trata de las verdades y mitos del carnet de la patria. En este sentido es importante, y Chugo, yo sé que tú has hecho mucho hincapié sobre este tema, incluso mucho antes de que ahora el presidente Maduro haya insistido en imponer el carnet de la patria como documento único y definitivo. Tú has insistido sobre esto y quiero también invitar hoy día a los usuarios del Pitazo a buscar esta información en nuestras redes sociales y en la página donde puedan tener acceso para que vean las verdades y mitos que nosotros hemos levantado sobre este mecanismo de control social y político que emplea el gobierno venezolano. Por ejemplo, uno de los mitos: no se está utilizando para el pago del ticket del metro y tampoco para la agilización de la emisión de pasaportes e incluso su reemplazo. Esto es muy importante que se sepa porque también hay mucha discrecionalidad de parte de funcionarios
que exigen el carnet de la patria en situaciones para las cuales no está establecido su uso. Por otra parte, hay una información que llamó ayer mucho la atención de nuestros usuarios a través de los diferentes mecanismos que tienen para ver nuestras noticias, y es la información acerca de que las cajas CLAP costarán 150 bolívares soberanos a partir de septiembre, es decir, pasarán a costar 15 millones de bolívares fuertes a partir del mes de septiembre, es el precio. Esta información la obtuvimos gracias a una fuente del mismo CLAP de los Valles del Tuy, quien suministró la información. Y ya como lo decías también, el debate que hubo ayer, o la información que corrió ayer desde la noche anterior incluso, acerca de los controles que intenta imponer Sudeban para evitar que que haya transacciones desde el exterior de venezolanos o de personas que tengan cuentas en Venezuela y que puedan manejar sus cuentas desde el exterior. Esto con la finalidad de que de controlar las remesas y que las remesas pasen por las casas de cambio autorizadas y que por lo tanto quede registro de ello en el Banco Central de Venezuela. Es bueno aclarar que esto no significa que el Banco Central de Venezuela se quedaría, en principio, con algunos de estos dólares, porque si se parte de cómo se hace en otros países, eso no ocurre. Uno remesa desde el exterior, o la persona remesa desde el exterior a una casa de cambio, y lo que sí queda es un registro. Cuando se hace esto, es un registro en el Banco Central de Venezuela para poder evaluar o tener mayor precisión de cuánta cantidad de dólares se están moviendo a través de esa remesa. Bueno, Chugo, también quiero destacar como una información de las labores que está realizando la ciudadanía para tratar de paliar esta situación de la crisis. El proyecto Se Busca un Padrino llevó insumos al hospital más grande de Paraguaná, y esto hay que destacarlo también. Finalmente, la denuncia de la dirigencia sindical de Ferrominera, sindicalistas de Ferrominera se pronunciaron ante imposición de sindicato sin elecciones. Eso es todo por hoy. Recuerden que el Pitazo está bloqueado, pero seguimos en la lucha. El Pitazo resiste, y nosotros estamos, además de el pitazo.com, el pitazo.info y el pitazo.ml, si usted tiene alguna opción en Venezuela de entrar a través de estas direcciones, estos dominios, la página, inténtenlo. Si no, está el Facebook del Pitazo y nuestro Twitter, @elpitazotv. Bueno, muchas gracias, Chugo, y seguimos conversando. Muchísimas gracias a César Batis, nuestro aliado en elpitazo.com. Ciertamente, sobre el tema de las remesas, tiene razón César. Cosas así ocurren en otras partes del mundo. Simplemente es un mecanismo para establecer una suerte de registro. Lo que hay en otras partes del mundo, mi querido César y oyentes, es el control de cambio. ¿Entiendes? Es decir, en otras partes del mundo, las remesas que son enviadas se establecen a través de un mecanismo de paridad libre que la determina el mercado, y entonces fluye de esa forma el dinero. En este caso, recuerden ustedes que el gobierno sigue aplicando un control de cambio, estableció un cambio para la remesa bastante más alto que el que tenían antes, pero sigue siendo una paridad distinta a la que establece el mercado. Entonces, efectivamente, sí, al utilizar ese mecanismo planteado por el gobierno, la gente ve que hay un diferencial entre el dinero que obtiene por el cambio de sus remesas en el mecanismo convencional y el dinero que podría obtener de otra forma. Entonces, esta medida, en efecto, sí constituye o sí podría constituir una agresión a los recursos que maneja la ciudadanía por este concepto. Tocó también, César, el punto de los pensionados. Tenemos en línea precisamente a Luis Cano. Luis Cano es integrante, coordinador del Frente de Defensa de Jubilados y Pensionados de nuestro país, y quisimos conversar con él porque tenemos entendido que para hoy está planteada una actividad, una movilización de los jubilados y pensionados en rechazo
al intento de imponer el cobro de las pensiones mediante una cosa que llama Nicolás Maduro la billetera digital del carnet de la patria. Luis, muy buenos días, te escuchamos. Cuéntanos, ¿cuál es la posición de los pensionados y jubilados directamente sobre este tema? Te escuchamos. Bueno, buenos días, chicos. Gracias por permitirme dirigirme al pueblo venezolano para que conozcan las realidades de los pensionados y los jubilados. Mira, nosotros, con referente a la billetera digital, nosotros hicimos una serie de presión acompañado de parte con el pueblo venezolano y obligamos prácticamente al gobierno a que reculara y aclarara cuál era nuestra situación con respecto a la famosa billetera digital. Y bueno, en el día de ayer sacaron un comunicado diciendo que este tipo de operación era simplemente para las personas que están en la misión del adulto mayor. Esto para nosotros es muy importante porque logramos demostrarle al gobierno que junto con el apoyo del pueblo somos una fuerza, unificados podemos lograr los objetivos. Entonces, bueno, eso se logró en el día de ayer a través de un comunicado que salió del gobierno nacional. Sin embargo, nosotros, ese no es el único problema que tenemos, pues. En el caso nuestro, sigue creciendo en el día a día los problemas de los adultos mayores, seguimos sin medicina, sin agua, sin luz, sin transporte, bueno, y para de contar. Entonces, nosotros, bueno, por eso es que para el día de hoy estamos convocando en la Plaza de la Moneda, que está detrás del Banco Central en Carmelita, frente a la Oficina del Seguro Social. Vamos a hacer una concentración donde vamos a protestar y vamos a pedir a la gente del Seguro Social que nos aclare, porque es que de verdad los pensionados en este momento estamos viviendo un momento de incertidumbre, un momento que no sabemos de verdad que vamos a, porque de paso todavía no hemos cobrado el aumento. Y también, mira, de que este gobierno tomó las medidas económicas el 20 de agosto, sigue sigue escalando la inflación. Todavía no hemos cobrado el aumento, y cuando lo cobremos eso va a desaparecer como agua entre las manos, porque vemos con gran preocupación cómo la inflación sigue cada día aumentando, como un kilo de queso que costaba antes del 20 de agosto costaba 20 millones de bolívares, que vale 15 millones. Y te repito, todavía no hemos cobrado el aumento. Entonces también eso nos trae también una gran preocupación, porque es bien lamentable que nosotros a estas alturas de la vida, cuando nosotros pensábamos que íbamos a estar gozando de una vejez digna como manda Dios, estemos en esta situación. Gracias al gabinete y al presidente de la República, que nos generan políticas y nos tienen en esta grave situación, bueno, y que al final parece que nos quieren matar de mengua, o sea, no quieren que uno se muera como manda Dios, pues el desgaste no más queda la vida, sino nos quiere matar de mengua. Y también queremos aprovechar, ya que el presidente también antes en estado, bueno, también, ¿qué ha pasado con los estatiques de los pensionados? Ahí no hablan de bonos de guerra, pero no nos hablan de los estatiques. Bueno, nosotros le vamos a decir al gobierno nacional, especial al presidente de la República, que nosotros también queremos unos estatiques que estén por el orden de los 900 bolívares soberanos, y es por eso que en el día de hoy estamos llamando a esa concentración en la Plaza de la Moneda. Y también, Chugo, también quería acotar la situación de nuestros pensionados que están en el exterior, que son alrededor de 12.000 hermanos que, bueno, cotizaron, trabajaron durante 20, 30 y 40 años, y en el día de hoy tienen ya 3 años sin cobrar su pensión y nadie le da respuesta. Incluso muchos compañeros que nos han muerto y han perdido ese beneficio, y el gobierno, a través de ese COE y el Banco Central, que yo siempre digo que el gobierno es para gobernar y para gerenciar, son las cosas que no hace y son las cosas que debería de hacer. O sea, es impresionante. Mira, el problema de transporte es una cuestión dantesca. Yo en estos días me tuve que venir desde Plaza Venezuela, yo vivo en coche, y me tuve que venir de Plaza Venezuela hasta coche a pie, porque de paso no había camionetas y al metro era imposible montar. Esa es la situación a la cual nos ha llevado este gobierno con sus políticas equivocadas, con sus políticas erradas, con sus inventos, porque tengo la información que ya esto que el gobierno está haciendo ahora con el control de precios, controlando como que son 28 rublos, ya es un ensayo que se ha hecho en otras ocasiones y ha fracasado. Desde el año 2003 han estado en esto.
Y entonces tú ves que cuando controlan, un ejemplo, el cartón de huevo, el cartón de huevo desaparece. Cuando controlan la carne desaparece. Entonces aparecen los famosos bachaceros, y entonces tú tienes que comprar ese producto 3 y 4 veces de lo que vale. Entonces, esa es la guerra que tiene que ganar, es la guerra económica de que el gobierno habla, que la tiene el mismo gobierno, y es la que tiene que derrotar, que ya tiene unos cuantos años, y hasta el día de hoy parece que la guerra como que se lo está tragando. Y a veces yo digo que parece que a Venezuela le quedó grande al presidente Maduro y a su equipo, porque es impresionante al estado de miseria a la cual nos han llevado, en este caso nosotros por ser el lado más débil de la sociedad, que somos los que estamos sufriendo en el día a día esta crisis, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ante esta situación lo que nos queda es salir a la calle a protestar. Como yo siempre digo, para uno morirse en su casa, acostado en una cama, ¿no? Es mejor morirse en la calle luchando por nuestro derecho, porque siempre lo digo, chulo, nosotros no estamos pidiendo al gobierno que nos regale nada, simplemente hay que cumplir con la Constitución. La Constitución no nos establece que nosotros tenemos que tener derecho a una vejez digna, que tenemos que tener derecho a la salud, a la recreación, al día a día, lo que para un ser humano es una cuestión cotidiana, resulta que se nos ha convertido en un vía crucis, salir con un nieto, en un vía crucis conseguir los medicamentos, en un vía crucis comer las 3 veces al día como manda Dios. Bueno, a eso nos ha sometido el gobierno, y siempre digo que nos está condenando a una muerte prematura. Entonces nosotros, esa es la denuncia que queríamos hacer, y esperamos que en el día de hoy todas las personas de la tercera edad, incluso todas las personas que nos quieran acompañar, porque todos vamos para allá, todas las personas que están trabajando, que son activos, si Dios le da salud, van a llegar a ser pensionados y jubilados. Nos acompañen hoy en la Plaza de la Moneda a las 10 de la mañana, donde vamos a estar ahí con otros compañeros de otras asociaciones, y bueno, y vamos a levantar nuestra voz de protesta. Muchísimas gracias, Luis. Luis Cano, del Frente Nacional de Defensa de Pensionados y Jubilados. Entonces, el resumo de la información que nos proporciona: se convoca a todos los pensionados del Seguro Social a una concentración en la Plaza de la Moneda, detrás del Banco Central de Venezuela, en Caracas, a las 10 de la mañana este miércoles 29 de agosto de 2018, y en las ciudades capitales de Estado, en las oficinas regionales u oficinas principales del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, para protestar por la incertidumbre de nuestro cobro de pensión. Asiste a reclamar tus derechos constitucionales. Convoca a la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Hicimos algunos comentarios sobre el tema delicado, el tema complejo que tiene que ver con la reacción ciudadana frente a toda esta situación que estamos enfrentando. Incertidumbre es una palabra que ha sido reiterada por diversos actores a la hora de definir esto que está ocurriendo. Bueno, ayer yo estuve en varias asambleas de escuelas y de colegios, y la gente decía, bueno, ¿cómo carrizo vamos a programar lo que es el inicio del año escolar si todavía no ha salido la Gaceta?
y al no haber salido la Gaceta Oficial con el anuncio de los nuevos salarios, tú no puedes hacer presupuesto, porque nadie puede hacer presupuesto sobre la base de un discurso o de una cadena de televisión. Bueno, esa situación de incertidumbre genera angustia, genera presión, y eso se expresa en lo que es la respuesta de la gente frente a situaciones como la que se ha presentado en locales tipo Farmatodo, ¿no? Donde prácticamente a instancias del gobierno ha habido compras no nerviosas, sino tumultuarias. A propósito de esto, consultamos más temprano la opinión del sociólogo Luis Pedro España y les presentamos de inmediato ese audio. Nuestra conversación es exclusiva para la Fuerza de la Unión con el sociólogo Luis Pedro España. Escuchemos. Vamos a conversar de inmediato con el sociólogo Luis Pedro España. Durante muchísimo tiempo, el sociólogo Luis Pedro España, quien fue coordinador del proyecto Pobreza en la UCAP, era molestado por nosotros, por los periodistas, por los productores de diversos programas de opinión, cada vez que había una contingencia que afectara a los pobres, porque a partir de sus trabajos, investigaciones y estudios, Luis Pedro España era considerado toda una autoridad en lo que tuviera que ver con los pobres. Pero ahora los pobres somos todos, y en consecuencia el rango de la autoridad de Luis Pedro como referente de opinión, bueno, se ha ampliado considerablemente. Hago toda esta digresión por la situación que se ha estado viviendo en locales como Locatel y Farmatodo, donde a partir de disposiciones del gobierno del señor Maduro, sé que es una exageración decir gobierno, pero bueno, de las actuaciones del señor Maduro Moros, han habido rebajas compulsivas de precios, y eso ha sido respondido por la ciudadanía, no respaldando a la empresa privada, no denunciando la agresión del gobierno, sino por el contrario, haciendo compras no nerviosas, sino tumultuarias en esos establecimientos, prácticamente cooperando con el gobierno en la destrucción de esos emprendimientos. Por eso queremos conversar con Luis Pedro España, desde su mirada como profesional, como sociólogo. ¿A qué obedece ese tipo de conducta de alguna forma contradictoria, de alguna forma esquizoide? Ciudadanos de clase media que se oponen verbalmente al gobierno, cooperando con el gobierno cuando ocurren situaciones como esta. Luis Pedro, gracias por atender nuestra llamada. Te escuchamos. Gracias, Chugo. Bueno, fíjate, yo creo que esto lo hemos vivido, por supuesto, en otras dimensiones y evidentemente en otros momentos, como por ejemplo en lo que fue el tristemente famoso 27 de febrero del año 89. En ese fatídico episodio, bueno, los venezolanos ciertamente salieron a saquear producto de una desesperación contenida durante meses, de productos que no se conseguían, de productos que algunos de ellos estaban acaparados, esperando, porque precisamente estaban esperando nuevas regulaciones de precios. Y eso fue lo que desató, digamos, una de las variables que desató ese episodio en Venezuela. Eso en su momento fue responsabilidad, ¿verdad?, del gobierno de turno, ¿verdad?, de un gobierno, digamos, quizás no tanto el de Pérez, o no solamente el de Pérez, sino también el de Lucinchi, con lo que fueron los últimos 6 años del gobierno de Lucinchi, pero de eso hace demasiado tiempo. Pero ese comportamiento social que vimos allí se puede parecer al comportamiento social de hoy. Un gobierno, ¿verdad?, que buscando simplemente lo que es su permanencia en el poder y lo que es simplemente sus propios intereses, pone a enfrentar a unos venezolanos con otros. Entonces, una población que ha estado sometida durante meses a una situación de hiperinflación gigantesca, que previo al proceso hiperinflacionario estuvo sometido a un proceso de desabastecimiento que se continuó con algunos rubros después del proceso hiperinflacionario. Entonces ahora sale con unas medidas obviamente populistas, unas medidas que no son sostenibles, de regulaciones de precios, y eso desata, ¿verdad?, este comportamiento indeseado, que después que la gente, muchas de las personas que probablemente entraron
a comprar lo que ellos sabían que es imposible de reponer. O sea, cualquiera que entraba a la farmacia y se compraba desde un utensilio, un producto de cuidado personal hasta un medicamento, en lo que estaba pagando sabía que estaba obteniendo un beneficio de muy corto plazo. ¿Por qué? Bueno, porque eso que estaba pagando no le iba a permitir a ese negocio, a esa actividad económica, reponer ese inventario, reponer ese producto. Entonces es una medida desesperada, es una acción cuasi de turba, ¿verdad? Como tú bien decías, no es un saqueo, ¿verdad? Pero tiene un comportamiento de desesperación, un comportamiento casi de visión de muy corto plazo, y que después, digamos, fuera de ese contexto tumultuoso, fuera de ese contexto de oportunidad, de ganga, si tú quieres, pues entonces viene como el mea culpa, viene como la reasignación, la resignación por parte de la población. Yo lo que diría, Chugo, es que esto no debería ser no se le puede atachar a las personas, sino que esto es el comportamiento esperado de unas medidas económicas irresponsables. Estamos conversando con el sociólogo Luis Pedro España a propósito de lo que ha sido la conducta de algunos ciudadanos, de algunos sectores sociales frente a las rebajas compulsivas de precios. En este caso estamos hablando de locales como Farmatodo y Locatel, pero ya esto lo habíamos vivido el año anterior en el caso de las cadenas de supermercados como Excelsior Gama y otras, ¿no? Los supermercados Plaza, la misma Central Madirense. Luis Pedro, yo estoy de acuerdo contigo esencialmente. Yo creo que achacarle esto al ciudadano simplemente sería por lo menos insuficiente, por lo menos incompleto, porque el gobierno ha desarrollado toda una estrategia para enfrentar venezolanos con venezolanos. Voy más allá. Debiera haber algún centro de dirección política, de orientación a la ciudadanía que brindara alternativas para que la conducta no fuera solamente ir en turba al negocio a aprovechar la supuesta ganga, sino además para desarrollar acciones ciudadanas de defensa de la propiedad privada como elemento fundamental de la vida en democracia. Ahora, ese sector, esa dirección política no existe o está muy ocupada destruyéndose a sí misma en debates realmente sorprendentes. ¿Crees tú que ese factor tiene también alguna responsabilidad en situaciones como esta? Sí, por supuesto. O sea, la orientación política en un momento en donde el gobierno está confrontando a los venezolanos contra los venezolanos, eso es lo que por supuesto comparto con lo que tú dices. La orientación política es fundamental, siquiera simbólica. O sea, tampoco vamos a creer en la fantasía de que efectivamente se va a poder organizar, digamos, para todos los locales comerciales que pueden estar siendo objeto o víctimas al final del día de estas medidas, poner como grupos de ciudadanos o grupos de consumidores que los protejan, pero por lo menos generar algún elemento ejemplarizante, o sea, algún símbolo, ¿verdad?, donde efectivamente tú puedas dar un mensaje donde una parte de los consumidores le dice a la otra parte de los consumidores: esto que estamos haciendo es autodestructivo, esto que estamos haciendo es contra nuestra propia gente, porque finalmente estas cadenas no son nuestros enemigos, sino que estas cadenas son los que efectivamente nos hacen llevar la comida y los medicamentos hasta las casas. Pero ese mensaje pedagógico es un mensaje que falta. Lamentablemente nos siguen tomando por sorpresa. Lamentablemente la reacción pedagógico-política es también muy lenta, o cuando ocurre evidentemente es insuficiente, y la población, bueno, está desamparada. Yo creo que eso todos coincidimos en eso. Los que están más cerca de la oposición o los que están más lejos de la oposición coinciden en que el venezolano está huérfano de conducción política. Yo en mi caso diría más bien que está huérfano de pedagogía política, que le explique qué significa esto que están haciendo, y como estas cosas que hacen, como muchas otras que hace el gobierno, no son para favorecer a las personas, no es para mejorar la calidad de vida, sino es para favorecer sus propios intereses, y su único interés es controlar para mantenerse en el poder.
Estamos conversando con el sociólogo Luis Pedro España. Él fue coordinador del proyecto Pobreza de la Universidad Católica Andrés Bello y desarrolla en la actualidad un conjunto de investigaciones en profundidad sobre esta situación, sobre el tema social. Recordemos que toda esta crisis política que vive nuestro país se enmarca en una emergencia humanitaria compleja, que es el término exacto utilizado por los especialistas para designar la situación que hoy atravesamos. Hablando de esta pedagogía social, ya para terminar, Luis Pedro, ¿qué posibilidad habría o qué posibilidad vislumbras tú de que se pueda quizás por primera vez y para ir aprendiendo cómo se hace, prepararnos para el futuro inmediato? Porque obviamente es cierto, lo que se logre con estas compras nerviosas o con estos cuasi saqueos permitidos va a generar severos problemas para estas cadenas. Muy probablemente no podrán reponer inventario, o al menos no en su totalidad, y luego el ciudadano va a quedar en manos de el 0800 Salud o la versión CLAP de las medicinas o cualquier otra entelequia oficialista de mucha laraca y bajo rendimiento. ¿Qué vislumbras tú que podrían hacer los ciudadanos organizados en partidos o no? Porque puede haber muchas otras formas de organización para prepararse para ese momento que podría ser en 2 semanas, en 2 meses, el momento en que los efectos de esta locura de hoy se hagan patentes para toda la población. Sí, yo creo que se va a hacer patente para toda la población 2 cosas, y lo que hay que hacer desde las organizaciones sociales, desde los partidos políticos, los dirigentes, etcétera, tratar de aprovechar ese momento pedagógico que nos va a dar la realidad. ¿Cuál es el momento pedagógico que nos va a dar la realidad? Bueno, que vamos a un evento de escasez gigantesco como el que hemos vivido en otras oportunidades, y donde la población sencillamente conecta por aquello tan venezolano de que 2 más 2 son 4, de que esas medidas de saqueo organizado casi que monta el gobierno fueron los grandes responsables de ese desabastecimiento. Entonces, eso que las personas van a ver con sus ojos, tiene que haber una dirigencia social y política que se lo haga entender por la cabeza, y que lo que tiene que hacer es que mientras que el gobierno está esperando que eso se convierta en rédito a su favor, eso más bien se convierta en un lastre, se convierta en un pasivo político para ellos, porque sin duda se va a convertir. Lo que tú mencionabas hace un ratico, tú me decías, bueno, entonces se acaban las medicinas, se acaban los alimentos, y entonces la gente depende de los CLAP o de 800 Salud. Tú y yo sabemos que eso no es verdad. Tú y yo sabemos que las cajas CLAP, en el mejorcísimo de los casos, llegan una vez al mes y en algunas zonas de las principales ciudades del país, y tú y yo sabemos que usted llama a 0800 Salud y no la atiende nadie. Entonces, el único que le puede dar medicina y alimentos es precisamente el sector productivo y el sector que distribuye. Entonces, el gran responsable, y esa responsabilidad tiene que ser la dirigencia, la que le explique a la población que el responsable del padecimiento de mañana son las medidas del gobierno de hoy. Agradecemos profundamente al sociólogo Luis Pedro España que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del 29 de agosto. Era Luis Pedro España, sociólogo, ex coordinador del proyecto Pobreza y un venezolano atento a cómo convertir los rigores de esta crisis en oportunidad para salir de ella. Muchísimas gracias, Luis Pedro. Gracias, Chugo. Ahora más temprana nos concedió Luis Pedro España, sociólogo especialista en este tema de la convulsión social que estamos padeciendo los venezolanos. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor.
Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la unión y lo hacemos con el tema que también fue aludido por nuestro primer invitado, César Batis. Tema de estas medidas acordadas en el día de ayer por Sudeban, la Superintendencia de Bancos, referidas a la limitación en el manejo de efectivo desde la banca electrónica en terminales ubicados en el exterior del país. Es decir, si usted piensa viajar o tiene la posibilidad de viajar, tiene la suerte de viajar, ahora el gobierno le exige a usted que les avise con tiempo para dónde va y por cuánto tiempo va a estar, porque si no es así, hay un conjunto de sanciones, penalidades o advertencias para cualquier venezolano que desde el exterior utilice la banca electrónica para hacer movimientos de sus cuentas, para enviar dinero a alguna persona. Se ha dicho mucho que esto está orientado a limitar el movimiento de las remesas, a obligar que las remesas que vienen desde el exterior para la familia venezolana sean conducidas a través del mecanismo de las llamadas casas de cambio a la tasa establecida por el gobierno, pero no deja de ser curioso que la palabra remesa no aparece en ninguna parte de la resolución acordada por Sudeban. Por eso tenemos, para que nos oriente sobre esta materia, al economista Ronald Balsa Guanipa, el decano de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Ronald, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿De qué manera tenemos que entender, de qué manera podemos ubicar la medida de Sudeban que ha generado suspicacia y ciertamente inquietud en sectores de la población? Te escuchamos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, la palabra clave es suspicacia, ¿no? O sea, tenemos todas las razones para dudar de cualquier decisión que haya sido tomada por Sudeban en el contexto en el que actualmente nos encontramos. Pero es bueno saber que esa medida es algo que en otros países, en otros sistemas bancarios se ha utilizado, y es justamente para evitar que haya posibilidad de fraude. Cuando una persona que tiene una cuenta en dólares pasa de un país a otro, pues notifica que va a estar en ese país, justamente para evitar que luego que ya no esté pueda alguien utilizar su tarjeta para retirarle los dólares que tenga en la cuenta, ¿no? Esa es una medida de seguridad bancaria, pero lamentablemente en nuestro contexto, en el que las cuentas en bolívares más bien están perdiendo valor todos los días con la hiperinflación que sufrimos, no tenemos un mercado cambiario estable, que las medidas de control se han hecho tan evidentes por otras vías, como por ejemplo la amenaza de no poder cobrar pensiones o pagar la gasolina sin tener carnet de la patria. Cualquier medida como la que Sudeban está tomando, más que parecer una medida de seguridad, parece una medida de control sobre la población. Y justamente por el hecho de que la remesa se ha convertido en una palabra muy mal utilizada para hablar de las posibilidades que tienen las familias que tienen a alguien en el exterior de recibir un recurso adicional, esta medida de Sudeban parece estar orientada en esa dirección y no la de proteger los depósitos de los venezolanos. ¿Y por qué lo parece? Pues porque aquí, como hay tanta gente que tiene a alguien fuera, se ha pensado, y muchos han pensado, que quien está fuera les puede mandar algunos dólares o les puede mandar algunos pesos o algunos euros, dependiendo del país donde está. Pero eso efectivamente es muy posible que no esté ocurriendo. Que lo que esté sucediendo es que alguien que está fuera del país le coloca en la cuenta a otra persona unos dólares, y esa persona que tiene una cuenta en Venezuela le transfiere los bolívares a su vecino, a la persona que conoce, a alguien que esté por aquí necesitando el apoyo de su familiar en el exterior. Y esa transferencia es muy posible que no se haga desde afuera. O sea, una persona puede vivir en Venezuela, tener una cuenta en el exterior, recibir los dólares en el exterior y transferir bolívares a alguna familia necesitada de ese dinero.
El gobierno está tirándola a pegar, está imaginándose un mecanismo que posiblemente no es el más importante para que un familiar ayude a otro en Venezuela, y lo que está causando es un problema adicional a quien vaya a viajar, que como tú dices posiblemente no es mucha gente, porque no todos tienen la suerte de hacerlo en este momento. Y le está imponiendo a la banca, después de haberla hecho pasar por los apuros de la reconversión, y después de amenazarla con utilizar el Petro Comunidad de Cuentas, y después de ponerle un impuesto a las grandes transacciones que siempre genera complicaciones, y en medio de una hiperinflación que está recortando su patrimonio brutalmente, que le está impidiendo hacer préstamos de magnitudes significativas, no solamente a los grandes constructores, por ejemplo, sino a los que, como nosotros tenemos unas tarjetas de crédito que se han ido quedando cada vez más atrás, una medida costosa de adaptación tecnológica que va a ser completamente inútil para proteger nuestros depósitos, que están perdiendo valores por la hiperinflación, y es completamente inútil para interferir con el comportamiento del paralelo, que depende exclusivamente de la inexistencia de un mercado transparente y abierto, que le correspondería al gobierno haber establecido hace tiempo en lugar de este control de cambio que tenemos. Estamos conversando con Balsa Guanipa, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Ronald, quería, sabiendo que me estoy excediendo pues en lo que es tu campo profesional, pero como sé que además de economista y de docente universitario eres un ciudadano preocupado, quería consultarte sobre lo siguiente: más allá de la incidencia técnica o económica de esta medida en el manejo de las cuentas. De hecho, por ejemplo, ese es el gran titular del Diario El Nacional en la mañana de hoy. Gobierno limita manejo de cuentas desde el exterior. Más allá de ese impacto en lo que es el tema estrictamente económico, ¿no estamos en presencia de una operación de cerco o psicológico al ciudadano? Presentarle al venezolano la idea de que de gigantesco corralito, referido no solamente al manejo del efectivo, sino a la administración de tu vida. En tu opinión, diversas medidas que se han tomado desde la reconversión monetaria hasta esta, por ejemplo, de Sudeban, ¿tendrían que ver con eso, como mecanismo de control? Bueno, yo lamento pensar que sí, porque no tanto por este manejo de las cuentas desde el exterior, que es algo que afectaría solamente a quien pueda salir del país y piensa volver, o a quien ya está fuera del país y mantiene una cuenta, que mantener una cuenta estando en otro país implicaría tener alguna empresa o algo que genere ingresos acá, más que por esa intervención que el gobierno está haciendo al colocar de manera tan inoportuna una medida de seguridad bancaria como una medida de control personal. Por las amenazas existentes con el uso del carnet de la patria, porque se ha dejado correr seguramente con una ambigüedad intencional la preocupación de que los pensionados que no tengan el carnet de la patria no van a poder cobrar su pensión, o que van a recibirla a través de Petro, utilizando una billetera electrónica, y no queda claro si eso es algo adicional, es algo opcional, si es un avance tecnológico que el gobierno pone a disposición de los pensionados, o es un modo de bloquearles el acceso a la pensión. Y eso ha generado una preocupación que no ha sido tan aclarada por el presidente como cuando habló de eso. Lo mismo ocurre cuando el presidente dice que hay un plan nacional de ahorro y que él no quiere que la gente gaste sus utilidades, que van a ser muy jugosas, que yo no entiendo en medio de una hiperinflación que puede entender el presidente por eso. Y uno puede dudar si es un plan voluntario de ahorro o no lo es, o cuando se dice que solamente se va a poder comprar gasolina teniendo el carnet de la patria, no se indica que sea un mecanismo adicional para venderla o el único. Es decir, el hecho de que el presidente cada vez que hable suelte una bomba de esa naturaleza y no haga la aclaratoria es lo que hace pensar que esta medida de Sudeban, que además es completamente inoportuna, que no tiene ningún sentido plantear en este momento, que hace que todas estas vinculaciones de las que estamos hablando sean posibles en nuestra cabeza, o sea, que el objetivo sea intervenir sobre el mercado de remesas, que le complica la vida a todo el que siente, aunque sea psicológicamente, como tú dices, que se le va a interrumpir
esa ayuda que recibe del exterior, que posiblemente viene por una vía distinta, es lo que hace pensar que la intención es controlar a los ciudadanos, imponerles un modo de manejar sus recursos personales, sus pensiones, su transporte, sus depósitos en el exterior o de sus familiares en el exterior, sin ninguna otra objetivo que someterle a los designios del gobierno, y eso es tremendamente preocupante. Ronald, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 29 de agosto. Era Ronald Balsa Guanita, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Y esto es bien importante, bien importante, porque al tener más información somos menos vulnerables a la manipulación oficialista. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la parte final, acá, en La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Oro VIP, compra tus prendas de oro y plata ofreciéndote los precios del mercado. Chacao, calle San Ignacio, Residencia San Ignacio, local comercial y en nuestra oficina en el CCCT 424-247-7974. Seguridad garantizada. @Oro VIP, piso abajo, Caracas. Oro VIP, oro al mejor precio. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la Unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión para dedicar estos minutos finales del programa a la primera plana del diario 2001, Noticias. En su gran titular de apertura, ya bachaquean nuevos billetes soberanos. A una semana de la aparición del cono con 5 ceros menos, los comerciantes informales retoman la práctica de colocarle un precio mucho más bajo a los productos cuando el pago se hace en efectivo. Entre tanto, el papel moneda no fluye mucho en los bancos. Esto, repito, es el principal titular de apertura del diario 2001 y es también la principal realidad que viven, por ejemplo, los habitantes del oeste de Caracas, en zonas que, hay que decirlo así, exactamente así, porque esa es la verdad, zonas que están controladas por esos grupos paramilitares y parapoliciales mal llamados colectivos. Bueno, en esa zona, estoy hablando de Katia, estoy hablando de los alrededores del 23 de enero, hay comerciantes informales que expenden sus productos. Estoy hablando de huevos, estoy hablando de leche, estoy hablando de lo que usted se puede imaginar, todo eso que no consigue en las redes de automercados, en el comercio formal, eso que no consigue ni siquiera en los mercados municipales, lo puede encontrar allí. El tema es que la diferencia entre el precio con débito y el precio en efectivo es brutal. Es mucho más barato el artículo cuando se paga en efectivo. Ahora, ¿quién tiene efectivo? Ese es el tema.
es posible ver en estas calles, repito, del oeste capitalino, a personas que andan ya no con el dinero en las carteras, sino con bolsas negras, ¿no?, de las utilizadas para basura en otros casos, llenas, repletas de dinero en efectivo para poder comprar estos artículos a esos precios de ganga. ¿Cuál es el objetivo de esta operación? Ponerle la mano al efectivo, ¿no?, y luego revenderlo a 2, 3, 4 o 5 veces su valor facial, el valor que dice el billete en la cara. ¿Y dónde está ocurriendo eso? Bueno, pues precisamente en esas zonas donde los llamados colectivos tienen hegemonía y controlan el lugar, incluso donde las fuerzas de seguridad regulares del Estado no pueden ni siquiera entrar. Todo eso está ocurriendo hoy, para que después no venga el gobierno a decir, están conspirando la guerra económica. Bueno, vale, Maduro, coge datos, pues la guerra económica en el oeste de Caracas la están haciendo tus colectivos. ¿Qué te parece? Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela García, al frente de los controles, Marianela Castillo, disculpen, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo Jesús Torrealba, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad de nuestro país. Un gran abrazo, nos vemos mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.